Estamos en la cima de la ciudad, un lugar hermosísimo, y tenemos otro capítulo de nuestra sección Conversadito. Estamos nada más y nada menos que con una mujer extraordinaria, ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, la compañera bióloga Gabriela Jiménez Ramírez. Bienvenida, ministra. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Gracias. Véngase conmigo, vamos poco a poco. Ustedes, como pueden ver, tenemos aquí a nuestras espaldas el Guaraíra Repano y toda la ciudad de Caracas, hermosísima. Ministra, el día de hoy se acaba de aprobar una ley importantísima, ¿no? Es una ley en la que usted, muy emocionada, me comentaba que se aprobó algo muy revolucionario, que es la ciencia como un derecho. Sí, ¿Por qué no nos explica un poco de qué se trata? Es el artículo, está constituido en el artículo 4 de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología. Hay que recordar que esta ley llega a nuestro pueblo gracias al comandante Chávez y a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y en esta reforma parcial incluimos la ciencia como derecho. Hemos vivido la pandemia, estamos viviendo el efecto de las medidas coercitivas unilaterales y entendemos que el conocimiento va más allá del proceso educativo. El conocimiento es el hacer, es el aprender, es el convivir, pero también es el reconocimiento de los saberes ancestrales y a los beneficios y a la construcción de bienestar común desde esa práctica de generar conocimientos, saberes, procesos, metodología, innovación, creatividad, inventiva. Entonces se discute desde la UNESCO y desde unos países avanzados cómo establecer la ciencia más allá de un principio. Entonces, para que sea más allá de un principio, el derecho humano a la ciencia. Y allí, bueno, todos los ciudadanos, todos los venezolanos, tenemos que tener el derecho a la ciencia y a sus beneficios. El desarrollo de las vacunas para la pandemia marcó un antes y un después, en donde todos los ciudadanos del planeta reconocen que hay licencias y patentes que privatizan inclusive la salud y el bienestar. Entonces, ¿cómo eso es posible? Se establece la ciencia como derecho, cada persona, cada individuo puede tener acceso no solo al conocimiento, sino a los beneficios de esos bienes que genera la ciencia. Los medicamentos, las vacunas, las tecnologías. Y eso va en contra de la privatización del conocimiento. Es una forma diferente de concebir el buen vivir. Y la pandemia ha sido precisamente una ruptura paradigmática de todo el proceso de privatización de la ciencia, ¿no? Porque se ha visto como gobiernos neoliberales o como el paradigma neoliberal se rompió prácticamente con esta pandemia, porque los que tenían aparatos de salud que más bien eran admirados por el mundo, ¿no? Estamos hablando de países de Europa Occidental, de Estados Unidos, colapsaron ante la pandemia y los propios pueblos de esos países empezaron a exigir lo que tenían con el Estado keynesiano, ¿no? Con el Estado anterior, que era el que les garantizaba la salud gratuita, y ahí salieron a relucir gobiernos como el gobierno venezolano, como los gobiernos de Rusia, de China, de Cuba, de Nicaragua, que presentaron una alternativa más solidaria. Precisamente usted ha sido protagonista de un momento histórico súper complejo para la humanidad en Venezuela, en la Comisión Presidencial del tema del COVID, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia en Venezuela con el tema del COVID? Te quería acotar de que esos países en los que fracasó el sistema de salud es porque abordan la salud como un hecho individual y no como salud colectiva. Y entonces la salud colectiva parte de un principio que es la convivencia. Entonces ahí hay un abordaje de la promoción también de la salud y la prevención. Y define, por supuesto, además los grupos etarios y los grupos de riesgo, pero eso no se atiende como lo atendieron estos países de forma horizontal, porque las respuestas no son unilaterales, sino que hay una dinámica diferente en la población. Entonces el abordaje colectivo te permite ver esa diversidad de respuestas en los individuos. Nosotros en la Comisión Presidencial de Atención a la Pandemia, que fue instruida por el presidente Nicolás mucho antes de detectar la primera circulación del virus en Venezuela, lo que quería organizar era el gabinete y el sistema de gestión de gobierno para la atención de una situación que venía y que había sido anunciada por la OMS como primero una endemia y luego como una pandemia, y que evidentemente iba a afectar la cotidianidad y que ponía en riesgo la vida. Y ante eso, todo un sistema de organización popular, ¿okay? Con la JVC, con las RAS, el Casa por Casa, con la Misión Barrio Adentro, con los hospitales centinelas, con la Comisión Presidencial del COVID, con el Comité Terapéutico, con el Comité de Vigilancia Genómica, con el Comité de Epidemiología, con los directores de salud regionales y con el pueblo organizado. Y ante todo, un líder, que fue el primero en usar la mascarilla como medida de prevención. Y eso entonces profesar con el ejemplo. Y se convirtió como un acto voluntario de responsabilidad individual, pero también colectiva. Y entonces hoy, ya a 2 años de la pandemia, Venezuela, por supuesto, ganó una batalla.
Uno, con los porcentajes de mortalidad que tenemos, que son uno de los más bajos del mundo, generamos y pudimos desarrollar nuestro propio sistema de detección del virus, nuestro kit para diagnóstico de COVID, desarrollado con tecnología nacional, con investigadores y investigadoras venezolanas, plataformas para trasladar las muestras de PCR, la vigilancia a nivel nacional también en fronteras, la recepción de nuestros connacionales para brindarles también salud y bienestar en el marco de una situación crítica de la humanidad. Generamos una metodología propia y auténtica que permitió preservar la vida del pueblo, pero sobre todo vencer al enemigo que pensábamos que nosotros íbamos a quedar en la calle. ¿Qué cosas salieron? Porque todo este contexto que nos cuenta la ministra, discúlpeme, yo sé que a veces a los revolucionarios nos cuentan que nos llamen por nuestros cargos. Yo siempre digo que los diputados me lo quitan, pero los diputados no me lo quita nadie. Sí. Entonces, todo esto en medio de un bloqueo y un asedio tremendo, que yo he escuchado algunas intervenciones suyas y algunas declaraciones en las que dice que la inventiva también y la creación fue parte de cómo salió el pueblo venezolano adelante. ¿Qué cosas salieron en el medio de la pandemia que podamos decirle al mundo? Bueno, no sé, el IDIC, por ejemplo, ¿qué papel tuvo? ¿Qué papel tuvieron los científicos y las científicas? Primero nos repensamos y nos recreamos entre el conocimiento formal, académico, lo que estaba publicado en la investigación científica del mundo y lo que nosotros tenemos como conocimiento y cuál era nuestro aporte. ¿Cómo abordar entonces desde la comunidad el hecho de un virus que evidentemente tiene una alta transmisión? Bueno, ya es más transmisible de los otros virus detectados en la humanidad. Y cómo nosotros podíamos interferir allí con nuestro conocimiento para el aporte. Organizamos entonces el Consejo Científico Presidencial y ahí hay una comisión técnica de salud que tiene un grupo de investigadores. Nos fuimos con el laboratorio móvil del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel a realizar la pesquisa directamente en el estado Táchira. Activamos el laboratorio de bioseguridad 3 de microbiología del IDI con un grupo de investigadores y científicas. El 70% de ese grupo son mujeres formadas en revolución, venezolanas. Y nos comenzamos entonces a tratar de entender el virus, a aislar el virus desde los mismos compañeros venezolanos y hermanos que estaban en los hospitales o en los puestos de atención integral de las muestras y cosechar nosotros el virus en el laboratorio, simular los procesos de infección, evaluar qué moléculas desde las plantas medicinales venezolanas podían reducir la infección del virus, desarrollar por supuesto los medios de cultivo para transportar el virus. Aquí para diagnóstico, la determinación de los anticuerpos, organizar el equipo para el estudio clínico fase 3 con el Ministerio de Salud, determinar en nuestra comunidad, como pasó en Fuerte Tiuna, la protección y la eficacia de la vacuna Abdala, que todavía estamos estudiando 6 meses después de la vacunación y los resultados son extraordinarios, por cierto. Hacer el estudio de la vacuna Sputnik como la primera nación que registró la vacuna fuera de Rusia. Y iniciar allí con nuestra población, con 200 voluntarios, la determinación de la eficacia de la vacuna, desde nuestra base, nuestra respuesta inmunológica. Un proyecto de investigación interesante, la respuesta inmunológica de los niños venezolanos contagiados por COVID. En el Hospital de Niños se desarrolló este proyecto con el Instituto de Inmunología de la UCB. Entonces fue un gran sistema de actores que participaron en generar conocimiento y tratar de ayudarnos a comprender el comportamiento del virus. Luego la determinación de las variantes. Y alertar, por supuesto, a la Comisión Presidencial de los fenómenos que estábamos observando en cuanto a contagio, virulencia, tropismo del virus. El tropismo es la afinidad acelerada que puede tener el virus por una célula y cómo eso podía generar una siguiente ola de contagio. Cómo nosotros podíamos romper esas cadenas de infección. Se activaron los hoteles sanitarios. Si haces todo un ejercicio metodológico de describir cada una de las decisiones nuestras, fue un abordaje científico, médico, pero también fue un abordaje con la comunidad. Y se construyó entonces un gran equipo de tarea, un gran grupo de trabajo. Eso de construir comunidad, salud colectiva y prevención. Fue una política extraordinaria que va a quedar marcada en nuestra historia. Que ha resaltado recientemente también, históricamente, el papel de la mujer en la ciencia, siempre en la sociedad patriarcal, siempre ha sido de exclusión, ¿no? Como en otras áreas del conocimiento. Pero específicamente la ciencia es vista por la historia como un área de hombres, ¿no? Un área exclusivamente de hombres. Y yo creo que de Hipatia de Alejandría para acá el papel de la mujer ha sido extraordinario en la ciencia. En Venezuela hay unos números que resaltan con respecto al resto del mundo. Bueno, me cuenta un poco de cómo es el papel de la mujer en la ciencia venezolana. Tenemos ahorita, estamos entre los 5 países con mayor participación de la mujer en la ciencia. El desempeño de la mujer en la ciencia forma parte de una consecuencia de una política revolucionaria, que fue municipalizar la educación universitaria, llevar a los municipios del país los espacios universitarios y las aldeas. Eso permitía mayor ingreso, democratizar los procesos educativos universitarios. Eso dio mayor oportunidad que las mujeres nos incorporamos a los procesos de estudio. Luego vino algo revolucionario que fue la Misión Ciencia. Más de 6.000 venezolanos participamos en Misión Ciencia. Yo soy consecuencia de eso. Y entonces allí
daban oportunidades a las mujeres de diferentes regiones del país a incorporarse a los posgrados y a los pregrados. Allí hubo oportunidades, hubo debates, porque entendíamos las comunidades de conocimiento y de saberes, la innovación como un proceso social y no solo como un hecho tecnológico. La ciencia no como un proceso en sí mismo, sino como el proceso del trabajo, como un proceso social. Entonces ahí hay una serie de elementos que comienzan a, de alguna forma, hacer resonancia entre la participación de la mujer y cómo te incorporas al hecho productivo, que también es un elemento económico, a la innovación, a la creación y a la creatividad. Entonces tenemos científicas que hacen hoy ingeniería, que están en la Callapa heroica recuperando equipos médicos, que empalman fibra óptica. Tenemos científicas que están haciendo programas en este momento en el ministerio para desarrollar plataformas tecnológicas en datos abiertos. Tenemos científicas que hacen la secuencia del virus. Tenemos un grupo de investigadoras que está desarrollando equipo para el diagnóstico de cáncer de mama, viendo la salud de nuestro pueblo. Entonces, ¿qué es una comunidad? Un pueblo mujer, un pueblo científico trabajando en las necesidades del país. Ahora los proyectos se orientan desde la Comisión Presidencial de Ciencia y Tecnología. Y no solo basta la voluntad de querer investigar, hay que trabajar proyectos colaborativos y en red. Entonces obligamos a que interactúes con otros compañeros en el territorio y sean comunidades de investigación y de trabajo colectivo. Entonces el hecho de generar conocimiento no es un hecho individual, sino es un hecho de todos. Finalmente, el presidente ha convocado al país a una nueva etapa, ¿no? Ha convocado al país a las 3R.net, que es una nueva época de transición al socialismo. Yo creo que en la historia de las revoluciones, por ejemplo, si China no hubiese hecho la reforma de la apertura en 1980, posterior a la desaparición física de Mao, no sería la China que hoy conocemos, ¿no? Y traigo a China porque China, una entre sus premisas de más importancia, es el tema de la innovación. Ya están con el tema de la innovación, la ciencia, la innovación. Ese era Deng Xiaoping, que era uno de los pensadores principales de la China actual. Innovación, Xi Jinping lo hace. Y hoy el presidente nos convoca también. ¿Qué retos tiene la ciencia y la innovación en esta nueva etapa de la revolución que es posrentista? Bueno, uno, tenemos que comenzar a crear nuestras propias soluciones tecnológicas ante el bloqueo y las sanciones y las medidas coercitivas que violentan los derechos a la educación, a la ciencia, a la salud del pueblo venezolano. Dos, generar capacidades humanas y técnicas desde los espacios de investigación, desde las universidades y las industrias públicas y privadas. Ese es un sistema. Ese es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología establece que cada ciudadano venezolano es actor de ese sistema y puede participar en el desarrollo integral de la nación. Es interesantísimo porque incluimos también la ciencia en la Constitución, gracias a Chávez. Entonces ahí hay un mandato constitucional que convoca a nosotros a construir, a crear y a innovar. En la Venezuela, de la renta petrolera, todo lo podíamos comprar. En este momento no es así. Entonces, las fuerzas del pueblo, las capacidades creativas, las capacidades académicas tienen que ir a desarrollar, crear, innovar y a promover la imaginación. En ese ejercicio tenemos desafíos como la transformación digital. ¿Okay? Establecer nuestro sistema de regulación para el derecho digital también y el derecho a no ser digital. El uso apropiado de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? A generar nuestras propias plataformas para el diagnóstico de la salud, para no seguir importando medicamentos, vacunas y plataformas de diagnóstico que nosotros pudiésemos desarrollar con nuestras capacidades. Priorizar entonces las líneas de investigación como están establecidas en el Consejo Presidencial en salud, en energía, industria petrolera, transporte, alimentación, que son agua también, los servicios públicos, vitales para atender las necesidades del país. Todas nuestras fuerzas tienen que ir orientadas a eso, el ingenio para eso. Para eso también el presidente crea el Polo Científico Tecnológico, que es un espacio de encuentro de la industria con los centros de investigación. ¿Para qué? Para establecer atención a las necesidades y capacidades técnicas. Hoy tuvimos un encuentro con más de 60 empresas operadoras de telecomunicaciones del país, en la CAN-TV. 557 reuniones se dieron hoy simultáneamente. ¿Para qué? Para sumar capacidades en tecnología, en transporte, en elementos de innovación que fortalezcan el sector telecomunicaciones. Eso forma parte también de los desafíos. Democratizar el acceso a las tecnologías de la información y mejorar con el Internet el pueblo. Eso tiene que ver con la economía digital, ¿okay? Con la industria 4.0, con la automatización de los procesos y que evidentemente que seamos más eficientes como gobierno. ¿Para qué? Para atender al pueblo y las necesidades. Creo que es un espacio oportuno para la creación. Creo que es un espacio vital para la juventud, que está en ese momento en su máximo desempeño en las universidades y para nosotros generar todas las soluciones que requerimos que el bloqueo hoy no permite comprar y que de alguna forma secuestra nuestro dinero. Pero nosotros tenemos entonces la oportunidad de hacer.
Yo creo que también es una cuestión de ruptura de paradigmas culturales, ¿no? Porque el presidente nos ponía un horizonte temporal hasta el 2030, ¿no? De planificación. Y yo creo que ahí, si no, esto es una posición mía. Yo creo que si nosotros, no, aquí la polémica la pongo yo, pero yo creo que si nosotros logramos que de aquí al 2030, de cada 10 jóvenes, 5 por lo menos, estén vinculados a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, y no solo quieran ser modelos o animadores de televisión, lo cual yo no cuestiono, no tengo ningún problema con eso, pero entonces estaremos construyendo unas generaciones de relevo para esta nueva etapa de transición al socialismo, ¿no? Eso no es una posición mía, ¿no? Hay teorías que establecen, Gustavo, un científico por cada 1000 habitantes. Okay. Entonces tendríamos más o menos que trabajar en ese porcentaje de formación. Pero yo creo es el reto. Yo creo que tenemos que, además de formarlos, vincularlos desde este mismo momento a las necesidades y a los espacios de producción de conocimiento y de la industria. Que el conocimiento no quede aislado en el tubo de ensayo. Yo vengo de ese experimento, yo vengo de ese tubo de ensayo. Y cuando me tocó salir de ese tubo de ensayo al campo, al proceso productivo, al proceso tecnológico, hay un choque de la teoría a la práctica. Entonces, el hacer, el aprender haciendo, te pone en una condición diferente, en una condición de crear, en una condición revolucionaria. Y para el revolucionario eso es vital en este momento. Y eso es lo que nos va a permitir vencer. Cierro con esto. Esto es más personal. ¿Cómo se siente más feliz, ya no la ministra, sino Gabriela Jiménez? ¿Cómo se siente más feliz? ¿En el laboratorio? ¿Qué es lo que te hace más feliz? ¿Qué te hace más feliz como científico? Me da nostalgia el laboratorio. Sí. Sí, me da nostalgia los experimentos. Cuando trabajaba la biotecnología, me da nostalgia. Pero cuando vemos al final los resultados, cuando nos llegó el estuche de diagnóstico para COVID y fuimos a correrlo al hospital y nosotros pudimos atender al pueblo allí, tomar las muestras de los pacientes y ver que nosotros éramos capaces de diagnosticar, ahí está también la felicidad, ahí está la satisfacción y ahí está, por supuesto, la voluntad de servicio. Y yo creo que un revolucionario lo más satisface es estar al servicio y lograr los objetivos de la revolución. Muchísimas gracias, ministro. Gracias. Un placer tenerla en 4F. Esto fue otro conversadito sabroso. Estuvo la conversadita hoy con la ministra Gabriela Jiménez. No se pierdan, recuerden seguir nuestro canal de YouTube en 4F, @4F Web en todas nuestras redes. Dale suscribir, dale a la campanita para que te lleguen las alertas de cada video que montamos y no se pierdan este programa conversadito con Gabriela Jiménez.